Hola, sean bienvenidos a esta nueva entrevista. El día de hoy me acompaña Luca Delana. Luca es un escritor y además es un consultor. Este, entonces, sí, bienvenido Luca, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Hola a todos. Vale, un placer. Este, entonces, yo quería invitarte, primero que nada, a que nos explicaras de qué va uno de tus libros más recientes, que es el libro sobre ergodicidad. Particularmente, encontré una cita en Twitter que me pareció muy buena y la voy a traducir en vivo, que dice así: desempeño sustentable. Si tú quieres esquiar rápido, es muy fácil. Simplemente mantén tus esquís derechos, pliega tus rodillas y bajarás por la pendiente lo más rápido. Tendrás mucha dificultad, eso sí, para evitar chocar, pero por algunos segundos serás rápido. Todo el mundo puede ser rápido. Lo difícil es ser rápido y retener el control. Lo difícil es ir rápido en el corto y en el largo plazo. La forma más fácil de aumentar tu desempeño a corto plazo es hacerlo al costo del desempeño a largo plazo. Es un intercambio que nadie querrá hacer. Mi primo lo hizo y su carrera sufrió. Aquí hay otros ejemplos. Cualquier persona en ventas puede romper sus récords de venta en un mes. Lo difícil es hacerlo sin ofrecer descuentos o sin engañar. La mayoría de la gente tiene una gran carrera. Lo difícil es hacerlo manteniendo una vida personal sana o, digamos, buena. Cualquier gerente de un restaurante puede hacerlo más eficiente comprando ingredientes más económicos. Lo difícil es reducir los costos y mantener la calidad. Entonces, ¿qué piensas de este texto? Sí, ese texto es el primer ejemplo que hizo en mi libro sobre la ergodicidad. Y hablo de mi primo que cuando estaba joven fue un esquiador profesionista y lo que pasó es que iba muy bien, iba muy rápido, ganaba y luego tuve un infortunio y luego otro infortunio y al final tuve que terminar su carrera de esquiador profesional antes de los 20 años de vida. Y es un ejemplo muy preciso, porque el punto que hago en el empiezo es que no son los esquiadores que van lo más rápido que ganan, sino lo más rápido de lo cual estos viven. Y esto no es solamente un punto muy banal que es importante de sobrevivir, sino es el punto que sobrevivir es más importante que performar o que ir rápido. Y hago un ejemplo con números que va a explicarlo muy bien y van a entender que está un punto no solamente verdadero de forma cualitativa, sino también de forma cuantitativa. Por ejemplo, mi primo participa a un campeonato de esquí y tiene 10 fuerzas, 10 cosas. Y vamos a decir, por ejemplo, que mi primo tiene un 20% de probabilidades de ganar cada de estas cosas y un 20% de probabilidades de romperse las piernas. Y si pongo la pregunta, ¿cuántas cosas va a ganar en 10 cosas?
normalmente todos me dicen 2, porque es 10 cosas, el 20% es de 2. Y no es verdad, porque si en la primera cosa mi primo se rompe la rodilla, no puede participar a las 9 sucesivas. Y entonces Claro. va a perderlas todos. Y entonces él tiene solamente 80% de probabilidades de poder participar y intentar ganar a la segunda. Y luego puede hacer el cálculo y vas a descubrir que hay solamente me parece, menos de 20% de probabilidades que él puede tomar las 10 esgadas. Y si haces los cuentos que hago en mi libro, vas a descubrir que el número medio cosas que él va a ganar es solamente 0,71 y no 2. Y esa gran diferencia entre lo que pasa si pensamos que el largo plazo es el mismo que el corto plazo, en verdad no es así. Si hay consecuencias que no se pueden reversar, y por ejemplo, si te rompes la pierna en la primera cosa, no puedes participar en las otras. Claro. Y esto lo vamos a encontrar en muchos plazas de nuestra vida. Por ejemplo, es verdad que las relaciones sentimentales progresan más fuertes en el tiempo, en media, pero si tienes un problema con tu pareja y deciden de partirse, no hay además las posibilidades de pasar tiempo ensemble y de hacer la relación más fuerte. Claro. O por ejemplo, si tú eres un profesional, puede ser verdad que tú tienes una posibilidad de ganar cada año una cierta cantidad de dinero. Sino, si tú haces algo muy malo y pierdes tu reputación, tú no vas a ganar dinero en el futuro también. Y entonces, esta diferencia entre el largo plazo y el corto plazo es el estudio de ergodicidad. Muy bien, estupendo. A ver, para explicarlo de otra forma, yo creo que el concepto de ergodicidad es complicado de entender matemáticamente, sin embargo es algo que la gente entiende de forma intuitiva. Entonces, en general, el concepto de ergodicidad es que para que un sistema, para que en un sistema se manifiesten las propiedades de ese sistema, necesitas que el sistema corra durante bastante tiempo. Entonces, una forma como yo lo veo es, por ejemplo, si uno es, por ejemplo, un trader muy, pero muy talentoso, eventualmente tú deberías hacer mucho dinero en la bolsa. Ahora, si tú en tu primer año, por ejemplo, usas demasiado apalancamiento financiero, podrías caer en bancarrota el primer año y entonces nunca vas a realizar tu potencial. Particularmente este concepto es importante porque, y aquí me gustaría que tú explicaras más o menos por dónde va, porque aquí quiero conectarlo con una interpretación académica que es muy común. Entonces, por ejemplo, si yo soy un profesor de psicología de, no lo sé, alguna universidad, y yo hago un estudio con alguien y le digo, mire señor, le propongo algo, lancemos una moneda al aire y si sale cara, le voy a pagar $110, mientras que si sale sello, usted me va a pagar a mí $100. Lo que piensa ese académico es, bueno, esta persona debería calcular el valor esperado y decir, como mi valor esperado es más $5, debería participar en la apuesta. Sin embargo, mucha gente no lo hace y a esa gente la etiquetan como irracional o como que es una persona adversa al riesgo. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? Sí, hay dos problemas. Uno que tiene que ver con la ergodicidad, y el problema es que es verdad que el valor esperado
de ese juego es positivo, sino es positivo solamente si tú puedes participar al juego muchas veces. Y si, por ejemplo, lo hacen amigo y yo pierdo la primera vez, normalmente no tengo más de $100 conmigo y entonces no puedo participar la segunda vez. Y por ejemplo, si solamente tengo $150, lo que pasa es que puedo participar 2 veces solamente si gano la primera vez. Y entonces lo que pasa es que tengo un 25% de posibilidades de ganar un montón de dinero, tengo un 25% de posibilidades, si gano la primera y pierdo la segunda, de ganar $10 que no me van a cambiar mi vida, y tengo un 50% de posibilidades de perder $100 y no poder jugar una segunda vez, y entonces 50% de posibilidades de arruinarme mi día y quizás de litigar con mi pareja y qué más. Y entonces, ¿verdad que el valor esperado es de $5? Si no, tú tienes una posibilidad de 50% de que algo muy malo te pasa. Y entonces es normal que la gente no va a participar. Entonces, esa es la primera causa que tiene que ver con la ergodicidad. La segunda causa es lo que Nassim Taleb llama the ludic fallacy. No sé cómo traducirlo en español. Sí, sí, la Sino frase lúdica. la fase lúdica, sí. Es la idea que es verdad que por las reglas del juego, el juego quizás está muy bonito para ti, sino normalmente en la realidad hay otras cosas que están afuera del juego que son muy importantes. Por ejemplo, si alguien me propone de jugar, de hacer este juego, en el cual normalmente tengo que ganar, mi primer pensamiento es, ¿por qué me propone eso? No es normal. Quizás tienes un truco. Y entonces en la vida real, no en los estudios, sino en la vida real, es normal de tener, de pensar que pueden hacer trucos, que me pueden robar el dinero, y entonces decir no participo. Exactamente. Entonces, claro, realmente el error que ellos están cometiendo es asumir erradamente que hay ergodicidad y por otro lado, asumir que uno a priori realmente conoce cuál es la probabilidad de que haya un evento. Correcto. Que incluso desde el punto de vista epistemológico casi nunca es cierto en el mundo real. Otra aplicación de esto que yo he visto, y pues la veo porque, digamos, yo no solo trabajo en finanzas, sino yo también los últimos 2 o 3 años leo consejos, o sea, digamos, leo cursos de finanzas que le ofrecen a gente normal. Y entonces, por ejemplo, a la gente le dicen, si tú ves los retornos del mercado acá en los Estados Unidos, tú ves que el promedio a largo plazo es de 8%. Por lo tanto, tú todos los años deberías ahorrar lo más que puedas, invertirlo en la bolsa y ese dinero va a crecer al 8% de acá a que te jubiles. Entonces, ¿qué tiene de falaz esa afirmación? Bueno, el problema es que en la vida real, si tú no tienes demasiado dinero y amigos que te pueden ayudar si te pasa algo, puede pasar, por ejemplo, que tienes una enfermedad y tienes que ir al doctor y el doctor te va a pedir 2.000 euros, $2.000, por ejemplo, y tú no tienes esos 2.000 euros y entonces quizás no puede ir al doctor. Sino tienes que tomar estos $2.000 de tus investimientos y quizás eres en un momento negativo y entonces vas a encontrar grandes pérdidas, largas pérdidas, también si normalmente el valor esperado es positivo. Entonces hay este problema que en la realidad
en la vida real, tú no solamente quieres saber cuál es el valor esperado, sino quieres saber cuál es la certitud que tú vas a llegar al valor esperado. Y eso depende de muchos factores. Uno es el factor epistemológico y otro es el factor de cuántos otros riesgos tú tienes en tu vida real. Y otro factor es cuántas variaciones tú puedes sobrevivir. Y si tú vas a invertir todo tu dinero, la verdad es que tú no tienes algo más para sobrevivir a pequeñas variaciones. Claro. Y también, también como yo lo veo es, bueno, primero y principal, que el mercado haya rendido 8% en el pasado, no quiere decir que vaya a rendir 8% en el futuro, pero la falacia, la gente está asumiendo ergodicidad en el sentido de que el crecimiento, el promedio geométrico es de 8%, pero tienes unos años en los que crece 30% y tienes, por ejemplo, muy malos años donde, por ejemplo, cae 45%. Y entonces, realmente el retorno que tú vas a tener no lo sabes porque depende en extremo de en qué momento vas a meter y en qué momento vas a sacar tu dinero. Una cosa que yo le digo también a la gente es, por ejemplo, tú ves el mercado bursátil de Japón y el mercado bursátil de Japón solía ser gigante y tenía muy buenos retornos y en el año 90 hubo un crack gigante y al sol de hoy, 30 años después, todavía no se ha recuperado. Entonces, la gente que tiene renuencia a meter su dinero en la bolsa no es del todo irracional porque tú podrías meter tu dinero este año y el año siguiente hay un crash de 45% y entonces nunca te vas a recuperar de ahí, sobre todo porque si uno piensa, por ejemplo, que si un año la bolsa cae 40% y al próximo año sube 40%, todavía estás perdiendo. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Este, entonces, bueno, yo, eh, pues para las personas que están interesadas, tú tienes un perfil de, tú tienes un perfil acá en la página de Gumroad Sí, y entonces, ¿se ve? sí. Sí, entonces tú tienes una serie de libros y, digamos, a mí lo que me gusta de tu estilo es que tú eh, haces una interpretación bastante original de cómo utilizar ideas de Nassim Taleb, pues, para negocios o incluso para individuos. Entonces, la otra razón por la que quería, bueno, pues aquí pues muestro el perfil de Gumroad, pues para la gente que está interesada. Además de este libro sobre ergodicidad, ¿qué otro tipo de libros te gusta escribir a ti, tanto como para crecimiento personal como para, digamos, empresas? Sí, bueno, yo escribí también dos libros sobre la gestión de empresa que no tienen nada de que ver con los discursos de Taleb, por ejemplo, y sino que son basados sobre mi experiencia como consultor de gestión de empresa, eh, que trabajé por muchos años en Alemania. Y, por ejemplo, tengo uno que vas a subir en 2 semanas y que se llama Los equipos son sistemas adaptables. Y, por ejemplo, el concepto de base es que las personas en el lugar de trabajo se adaptan a los comportamientos que producen buenas cosas en el ambiente de trabajo. Y, por ejemplo, si tú como manager, como jefe, vas what's to reward? ¿Qué palabra, perdón? Reward. Premiar. Sí, si tú vas a premiar algunos comportamientos, entonces el resto del equipo va a adaptarse
y hacer más de estos comportamientos. Y bueno, voy a analizar todo lo que es gestión de equipos sobre con esta visión de cómo las personas se adaptan al ambiente de trabajo. Y entonces tú puedes cambiar los comportamientos de tu equipo en cambiando el ambiente de trabajo. Ok, muy bien. Entonces, quería de hecho preguntarte algunas cosas sobre eso, pero primero quería introducir el otro tema para el que te invité, que es, todavía estamos en enero y estamos en una época en la que a la gente le gusta plantearse metas de año y sobre todo la gente piensa mucho en cómo implementar hábitos en su vida para ser más productivos, etcétera. Este, entonces quería preguntarte primero, una cosa que antes de saltar al tema central, quería preguntarte una cosa que es, un problema hoy en día es lo que Naval Ravikant habla de que la gente se ha vuelto adicta a la dopamina rápida o a la dopamina fácil. Entonces, una cosa que le pasa a la gente es que llegan al final del día y están muy cansados y entonces quieren hacer algo, quisieran, por ejemplo, leerse un libro, pero entonces les gusta recibir un premio rápido y entonces, en lugar de leer un libro, por ejemplo, ven una cosa fácil de entender. Este, entonces, ¿cómo puede hacer uno para romper ese ciclo de buscar siempre como la estimulación rápida, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer uno para implementar hábitos como trabajar en un proyecto a largo plazo o, por ejemplo, leerse un libro difícil pero que sea satisfactorio leer? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, ese es un punto muy importante que nuestra cabeza es, ha evoluido para seguir eh, la dopamina, decimos. Eh, si hay algún que conoce a neurología, eso no es la mejor razón de decirlo. Por ejemplo, no hay solamente dopamina, hay muchas cosas, hay muchos otros neurotransmisores, sino por la mayoría de la gente hablamos, vamos a decir, solamente dopamina. Y lo que pasa es que cuando tú haces algo que y el resultado es de producir dopamina, más de lo que tú pensabas que iba a producir, vas a producirte un desiderio de repetir la acción. Y lo vemos, por ejemplo, cuando tú comes chocolate, o lo vemos cuando juegas a videojuegos y algo así. Y también cuando vas a usar el Facebook y así. Y bueno, el problema es que cuando tú quieres hacer otra acción, por ejemplo, leer el libro, tú no solamente, en tu cabeza piensas solamente que las alternativas son dos. Leer el libro o no leerlo. Y quizás luego tu cabeza te dice, hoy no quiero leer el libro, y entonces vas a leerte Facebook, por ejemplo. Bueno, eso no es lo que pasa en verdad en tu cabeza. En tu cabeza, también si no estás pensando conscientemente, tú siempre vas a tener en tu cabeza muchas opciones. Y también cuando tú quieres leer un libro, en verdad hay todas las opciones que competen y es la que la que el pasado nos ha enseñado tener la más grande probabilidad de producir la más grande cantidad de dopamina que vas a ganar. Y entonces, si tú en el pasado enseñaste a tu pasado te enseñó que Facebook produce más dopamina que leerte un libro, vas a tener más probabilidades que esa noche vas a ver el Facebook y no a leerte el libro.
Y entonces lo que tú tienes que hacer es que tienes que producir eventos que van a asociar una producción de dopamina a leerte un libro. Y entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú quieres leerte un libro que está muy difícil y este es tu objetivo. Y si esta noche no lo hace, sabes que el problema es que no hay es que tu cabeza no piensa que va a producirse bastante dopamina si tú lo haces. Y entonces quizás puede hacer otras cosas como decir, hoy voy a leer otro libro, un libro muy divertido que querías leer, también si no es útil, porque hay una utilidad y la utilidad es que vas a enseñar a tu cabeza que leer produce dopamina. Y si lo hace, eso va a hacer más fácil que mañana vas a querer leerte el libro difícil. Ese es un ejemplo. Claro. Si no, otro ejemplo puede ser, bueno, tú piensas que leer 50 páginas no es divertido, si no, puedes decidir, pues solamente a leer 2 páginas y luego voy a leerme el Facebook. Y eso es una cosa que es más fácil por tu cabeza de decir, bueno, vamos a hacerlo. Y quizás hay la posibilidad que las primeras 2 páginas son tan buenas que quieres proseguir, continuar. O quizás no, pero ya has leído 2 páginas y eso va a ser más fácil que mañana lo hace otra vez. Claro. Sí, yo de hecho, hay una frase que no sé si la oí por Naval Ravikant, pero no sé si es de él o alguien la dijo, que es, lee lo que amas hasta que te enamores con leer. Yo Exacto. personalmente no me tomo en serio el objetivo de decir me voy a leer este libro o me voy a leer este libro. Yo leo libros un poco como uno ve series en Netflix, en el sentido de que yo tengo un catálogo, tengo muchísimas opciones y veo qué es lo que me causa interés en este momento y lo voy a leer. Así es como yo me lo tomo y creo que de esa forma, pues, leído bastante más que en el pasado. Eh, Sin embargo, quiero ahora ir con un punto, que era lo que quería, una cosa que quería discutir contigo, que es, eh, dentro de la literatura motivacional, yo sigo a James Clear, que escribió un libro que se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos, y sigo también a Jocko Willink, que es un antiguo Navy SEAL y es así un gringo así malote. Eh, yo creo que dentro de esa literatura hay consejos buenos, útiles, sobre todo para desarrollar hábitos y para desarrollar disciplina. Sin embargo, hay un par de cosas que yo critico de ese tipo de lectura, que es, primero, eh, a mí me parece que es mala idea eh, cuantificar. Creo que a veces cuantificar en exceso puede ser perjudicial. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Hay gente que, por ejemplo, se traza la meta de leerse 30 libros al año, algo así. A mí eso me parece absurdo. Yo, como yo lo veo, si yo me leo un libro al año y le encuentro satisfactorio y le encontré muchas ideas a ese libro, entonces a mí no me importa leerme un libro al año. Y aquí lo quiero conectar con otro tema también súper importante, que es que en la economía moderna, el éxito es una cantidad que no está acotada. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cuánto peso yo puedo levantar? Es una cantidad que puedo mejorar, pero va a mejorar muy poco. Ahora, nosotros vivimos en un mundo tecnológico donde, por ejemplo, el costo de reproducción de un bien es bajísimo. Uno, incluso si pertenece a un sector más lineal, como por ejemplo desarrollar productos, básicamente uno puede tener un premio enorme. Y de la misma forma, si uno, por ejemplo, es un escritor y uno escribe un gran libro, puedes tener éxito sin ningún tipo de cota. Entonces, la crítica que yo le tengo a ese tipo de literatura es que ellos tratan de linealizar
la productividad. Es decir, si yo quiero ser un buen escritor, entonces debería escribir un artículo a la semana. Eso puede ser malo en el sentido de que si yo me enfoco demasiado en volumen de escribir, estoy sacrificando la calidad de lo que voy a hacer. Yo creo que el verdadero acto de escribir es, por ejemplo, sentarse por muchas horas, tratar de disfrutar el proceso y eventualmente surgirá algo. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería preguntarte es, yo creo que hay una relación más o menos inversa entre cuando uno se concentra demasiado en volumen, uno muchas veces está sacrificando la genialidad. La frase sería como la productividad mata la creatividad. Entonces, eh, realmente el punto de tener buenos hábitos, más que ocupar tu tiempo libre, sería librar todo el tiempo libre y toda la energía que puedas para dedicarte a áreas donde tú potencialmente puedes tener un éxito ilimitado, ¿no? Como se dice, exponerse a un Black Swan positivo. Este, entonces, sí, o sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, si uno, por ejemplo, tiene un proyecto que uno quiere emprender o uno quiere, por ejemplo, dedicarse a la expresión artística, ¿cómo ves tú el tema de tener una reserva de tiempo o de recursos, pues para uno poder exponerse a un cisne negro positivo? ¿Tú cómo ves eso? Y bueno, voy a decirte lo que hago mí mismo, que quizás es la manera mejor de hablar sin decir cosas que tienen sentido, pero no hago yo mismo. Y lo que hago yo mismo es que pongo mucha atención al ponerme con, enfrente a mi ordenador y abrir mi Microsoft Word cada día y empezar a escribir una palabra. Y bueno, algunos días voy a escribir 50 páginas y otros días no voy a escribir nada. Y los días que no escribo nada, después de 10 minutos voy a hacer otra cosa. Y pienso que eso es un buen compromiso porque tienes el vantaje que te expones cada día a la posibilidad de hacer algo y creas una habitudine y de otra forma no tienes esa obligación de producir también cuando no tiene algo bueno de que producir. Y, y bueno, eso, pienso que eso es un buen compromiso. Uh, Más en general, mmm, pienso que sí hay demasiada atención en el cuantificar la productividad como volumen, sino como cualidad. Y pienso que en general toda esa literatura de, como tú has decidido, James Clear, uh, que me gusta mucho, Jocko Willink, no he leído el libro, sino leído otras cosas, algunos artículos que me gustan muy también, es que cuando tú los leen, tienes que utilizarlos como unas herramientas, y no como, como órdenes. Tienes que usarlos como inspiración y tienes que, antes que lo lees, saber lo que tienes en tus habitudes que funcionan, lo que no funciona, y leerlo para mejorar lo que no funciona, no para destruir o cambiar lo que ya funciona. Ok, sí, está bien. Y entonces, yo de hecho quería preguntarte sobre un tema que me parece súper interesante como tú lo planteas, que es, ¿a qué se refiere fractalizarse uno mismo? ¿Eso a qué se refiere? O, por ejemplo, fractalizar el funcionamiento de una compañía. Sí, bueno, ese es un concepto que viene que se sube directamente del concepto de antifragilidad de Nassim Taleb. Entonces, lo que es antifragil
es lo que puede beneficiar de daños o de volatilidad. Y todos queremos ser antifragiles. Y la idea es que tú, si tú eres antifragil, cuando te digan que hizo algo malo o que puedes mejorarte, te vas a mejorar. Y lo vemos con el feedback. Si alguien me dice, Luca, tu libro no me gusta, yo tengo dos posibilidades. Puedo interpretar eso como, Luca, no sabes escribir, y mi reacción va a ser una reacción defensiva y voy a pensar, esto no entiende cómo escribo el libro y no voy a mejorarme. Sino, si él me dice, Luca, no me gusta tu libro, le puedo preguntar, ¿qué no te gusta del libro? Y quizás me va a decir, la introducción no es bastante específica. Y entonces voy a entender, voy a mejorar, porque voy a entender que cómo escribo las introducciones ahora no está bastante bien. Y lo que tengo que hacer para mejorarme del feedback es que todo el feedback que recibo tengo que tomarlo no como sobre mí mismo, como una individualidad única, sino tengo que pensar que yo soy un contenedor de hábitos, un contenedor de comportamientos, y el feedback es directo sobre uno de mis comportamientos. Y entonces el feedback va a ser malo por uno de mis comportamientos y quizás voy a abandonar mi comportamiento que estaba malo y eso es bien para mí mismo. Y eso funciona como la antifragilidad. La antifragilidad es lo que pasa cuando tú sube algunos Sí, levantar pesas. sí, levantas pesos y te vas, los pesos van a to break, Van a van a romperse. romper, van a romper algunas fibras de tus músculos y el restante de tus músculos va a crecer. Y eso es lo mismo que tú puedes hacer. En tu mismo, el feedback, vas a romper algunos de tus comportamientos o algunas partes de tus comportamientos y en el total vas a crecer. Solo que eso puede pasarse solamente si tú te consideras como una multitud de comportamientos, por ejemplo. Y si tú te consideras solamente como un singolo ego, como una singular individualidad, no puedes mejorarte. Me gusta esa reflexión. De hecho, otro ejemplo que yo veo es, por ejemplo, yo hace poco conversé con mi cuñado, que él tiene una empresa chocolatera, y él me estaba explicando que él, como es una empresa relativamente pequeña, a él se le hace fácil, por ensayo y error, desarrollar un producto y ver cómo reacciona el mercado y iterar cada vez. Por ejemplo, si una empresa como esa fuese adquirida por Kraft o algo así, si esa empresa es absorbida dentro de la burocracia de Kraft, esa empresa va a perder la capacidad de iterar por medio de ensayo y error, porque ahora le toca explicar a la empresa más grande en el mismo lenguaje, racionalizar todo lo que hace, y eso pues dificulta las comunicaciones. Te quería de hecho hacer una pregunta, y creo que con esto ya estamos llegando al final. Dentro de esta propiedad tan interesante que es fractalizar, que también hasta cierto punto es delegar funcionamientos, yo te quiero preguntar un tema que se me hace bien interesante, que es, el tema de ahora es el famoso COVID, ¿no? Y entonces, lo que mucha gente dice falazmente es que como esta crisis es global, se requiere de una acción global, es decir, necesitamos que la Organización Mundial de la Salud participe, etcétera. Algo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, en Italia, bueno, primero, la Unión Europea no parece haber jugado un papel muy importante durante esta crisis. Sin embargo, algo que ocurrió en Italia, que yo vi en las noticias, era que
En Italia, muchas ciudades y muchas localidades tomaron las riendas de enfrentar el COVID y decidieron cercar la ciudad, o incluso hay videos muy divertidos donde tú ves al alcalde del pueblo viendo a ver quién estaba rompiendo la cuarentena. Entonces, en ese sentido, el COVID es una crisis que fue global, sin embargo, en muchos sitios lograron lidiar con ella de forma local. Eso, o sea, por qué es más robusto enfrentar problemas de forma distribuida? Bueno, hay muchas razones por las cuales es mejor afrontar problemas de manera distribuida. Una es que ah, cuando los afrontas de manera distribuida puedes intentar muchas cosas y diferentes y ver las que funcionan y ver las que no funcionan y hacer más de las que funcionan y menos de las que no funcionan. Y si hubiera solamente la Organización Mundial de la Salud y van a decirte algo que quizás tiene sentido, como por ejemplo no tienen que utilizar las máscaras, y lo haces en todo el mundo, y si después de un mes te vas a entender que fue un error, eres en una situación terrible porque todos hicieron el mismo error. Entonces, esa es una razón, que si agir de manera localizada te permite de hacer muchos experimentos. Y ese también es una de las razones por la cual el capitalismo puede innovar muy rápidamente. No es solamente una razón de incentivos, sino que el capitalismo te permite de tener muchas pequeñas empresas que todos intentan algo diferente. Y es una cosa que dice Roy Sutherland. Bueno, otra razón es que si cuando tú tomas decisiones de manera localizadas, las decisiones están tomadas para personas que van a subir las consecuencias, buenas y malas. Sino, si tú tomas decisiones solamente de forma centralizadas y las personas que están en el centro quizás no van a tomar las consecuencias del malo, de las consecuencias negativas que van a pasarse en algunas regiones. Entonces, también un problema de incentivos. Otra razón es que normalmente también se da la impresión que una decisión central está más rápida. En verdad, son más lentas, porque en el centro hay mucha burocracia y luego también si tomas las decisiones tienes que ver cómo puedes implementarla en el local y va a pasarse mucho tiempo. Y de otra forma, si tú das la oportunidad al local de decidir, puede decidir y implementarlo el día mismo. Y entonces es más rápido. Y voy a darte un último ejemplo que con la fractalización es que quizás sabes que en Europa hemos empezado al 27 de diciembre a distribuir las vacunas y fuimos muy lentos. Y fuimos muy lentos porque la vacuna, una de las razones es que la vacuna está distribuida casi igualmente en la población, como Italia y Alemania tienen la misma población casi, y entonces recibieron casi la misma cantidad de vacuna. Y el problema es que si te pasa que un país es más lento y otro más veloz, y vas a tomar un país que vas a terminar las dosis de vacunas y otros países que tiene demasiadas vacunas y no puedes distribuirla porque es más lento. Y mi idea, por ejemplo, sería de hacer un proceso de estilo Kanban, como se hacían en Toyota hace mucho tiempo, que la idea es que das a cada región local una pequeña dosis de vacunas.
Y luego cuando han casi terminado las dosis de vacunas, te dicen, levantan la mano y dicen, hemos casi terminado las vacunas, y le das una otra dosis de vacuna. Y de esta manera vas a distribuir las vacunas más donde son más rápidos. Y eso es más eficiente y se puede hacer solamente si tienes una estructura fractalizada. Porque en cada nivel del fractal vas a distribuir las vacunas donde están distribuidas más eficazmente. Y esa es la solución optimal para salvar la mejor cantidad de personas. Claro, entiendo. Bueno, Luca, la verdad me gustaría, o sea, habría muchas cosas de las que quisiera preguntarte más. Creo que cubrimos bastante. La gente que esté interesada en desarrollar sus hábitos, ¿qué les recomiendas leer tanto de tus libros o de literatura que tú conozcas? Bueno, para desarrollar los hábitos, hay mi libro que se llama The Control Heuristic, y lo pueden ver en mi sitio internet, que es luca-dellanna con doble L y doble N.com. Y este libro me gusta porque no solamente te vas a decir cómo desarrollar los hábitos, sino te vas a decir también las dificultades que vas a encontrar y cómo resolver estas dificultades. Y no te dices cosas mucho precisas que tienes que cambiar todo lo que estás haciendo, sino te das la posibilidad de no cambiar mucho lo que hacía. Solamente te vas a enseñar cómo ganar más ganas de hacerlo. Si no, hay también el libro de James Clear, que me gustó mucho, se llama Atomic Habits. Y bueno, esos son los dos principales. Estupendo, sí, de hecho me gustó lo que dices porque de hecho uno no debería leer un libro que te diga un recetario de qué hacer, ¿no? O sea, no se trata de una receta, sino se trata de que uno mismo descubra cómo hacerlo. Sí, hay una idea que a mí me gusta mucho de quien la dijo en Twitter era Paul Portesi. Él dijo que realmente el gusto de leer un libro está en el efecto que tiene leer el libro, no en el texto en sí mismo. Y en ese sentido, la idea de leerse un libro es uno interpretarlo o digerirlo para su propia vida. Una cosa mala hoy en día es que la gente está buscando que delegarle a alguien pensar por ellos, incluso delegarle a alguien cómo uno desarrollar sus hábitos, ¿no? Entonces, claro, si la idea es ayudar a la gente a que desarrolle sus propios hábitos, tampoco deberías decírselos como en una lista. Pero bueno, esa es la última reflexión. Entonces, bueno, espero hayas disfrutado conversar con nosotros. ¿Alguna cosa más que piensas que faltó decir? No, muchas gracias, fue muy interesante. Sí, no, igual. Entonces, bueno, eres bienvenido para volver en un futuro. Entonces, sí, encantado, Luca, y bueno, que tengas buenas noches. Muchas gracias.